Hola hermanos, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a una enseñanza más de esta serie de predicaciones de Edificando mi vida en la cruz con especial de Semana Santa. El día de hoy pues vamos a continuar con una parte de esta serie de enseñanzas. El título de la enseñanza del día de hoy es La edificación de mi vida requiere que Dios confronte y limpie el pecado y la religiosidad. Y para eso les voy a pedir que me acompañen al Evangelio de Mateo. Vamos al capítulo número 21 y vamos a leer primeramente de los versículos del 20 al 22. El contexto de este pasaje que vamos a dar lectura es cuando el Señor Jesús maldice a una higuera que se seca. Si nosotros leemos unos versículos antes, el Señor Jesús llega a esta higuera y está buscando en ella un fruto del cual poder arrancar y poder comer, pero al no encontrarlo, el Señor la maldice y la higuera se seca. Entonces vamos a leer estos versículos, capítulo 21 de Mateo, versículos del 20 al 22. Dice así: Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: De cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: Quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. En esta parte de la palabra de Dios, Jesús le habla a sus discípulos enseñándoles que tengan fe. Pero ¿por qué lo está enseñando? El día de hoy es un día de confrontación durante el caminar de nuestro Señor Jesús hacia la cruz. Este es el día de confrontación y Él se acerca con sus discípulos a decirles que de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: Quítate y échate al mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Aquí nuestro Señor Jesús está confrontando a sus discípulos de que deben de tener fe, de que ellos deben de creerlo, y de que no solamente porque ellos maravillados estaban viendo la obra que nuestro Señor Jesús estaba haciendo, había visto cómo sanaba enfermos, cómo hacía milagros, y ahora estaban maravillados viendo cómo la higuera que él maldijo se secó. Y entonces ellos escuchan a nuestro Señor Jesús diciéndole que tengan fe, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto, sino que si le dicen a este monte: Quítate y échate al mar, será hecho. Y que todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Aquí nuestro Señor Jesús está hablándole directamente a sus discípulos diciéndole: crean, tengan fe. ¿Por qué? Porque el pecado más peligroso y más grande que podemos tener es la incredulidad. Nuestro Señor Jesús les remarca que si tuvieran fe y no dudaren, el creer y no tener duda va a hacer que nosotros veamos las maravillas de Dios en nuestra vida. El pecado más peligroso que puede existir hoy en día es la incredulidad. ¿Por qué? Porque la incredulidad le cierra la puerta a Dios. El que nosotros tengamos incredulidad de que Dios no es capaz de hacer una obra grande en nuestras vidas, le está cerrando la puerta totalmente a lo que Él quiere hacer, a su voluntad, a sus maravillas. Nuestro Señor Jesús les dice, cuando lo ven maravillado lo que sucedió con la higuera: crean, tengan fe. Si tienen fe y no dudan, le van a decir a este monte: échate al mar, y será hecho. Y que todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Esto es algo muy importante. El pecado de la incredulidad es un pecado que hace que se muera nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana tiene que estar fundamentado en la fe, tiene que estar fundamentado en creerle a Dios, en creer que Él es Señor y que todas las promesas que Él ha puesto en su palabra hacia nosotros son una realidad y que se van a cumplir. ¿Cuándo? Cuando Él quiera, cuando en su voluntad soberana Él decida que sean hechas. Pero ¿cuál es nuestro trabajo? Tener fe, creerle. Por eso nuestro Señor Jesús le remarca a sus discípulos: tengan fe y no duden, porque harán cosas mayores que estas, que lo que pidieres en oración. Persevera en tu oración, cree en Dios, cree en su poder, cree en su soberanía, y vas a poder recibir estas promesas cuando tú ores a Él.
Entonces, esta es la primera parte que yo quiero mostrarles. Nuestro Señor Jesús se dirige a sus discípulos para decirles, tengan fe y verán cosas mayores que estas. Créanlo, no haya duda en ustedes, que se ha quitado este pecado de incredulidad de nosotros. Esto es lo que nuestro Señor Jesús está remarcando el día de hoy. Y también quiero que, leyendo, continuando en la lectura, ahí en el capítulo 21, aquí en mi Biblia tiene un pequeño título que se llama La autoridad de Jesús. Ahí en Mateo 21 vamos a leer del 23 al 27, que dice así: Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Aquí vemos que ahora nuestro Señor Jesús se dirige a los fariseos y a los ancianos que le cuestionan, ¿con qué autoridad haces todas estas cosas? ¿Qué cosas? Todas estas maravillas, señales, la forma en que enseñaba nuestro Señor Jesús, el cómo hablaba al pueblo. Ellos le cuestionan, ¿con qué autoridad lo haces? ¿Por qué te levantas y tú haces todas estas cosas, todas estas señales, estas enseñanzas que le has dado al pueblo? ¿Por qué? Porque los fariseos pues tenían ellos el rol de ser los religiosos en rango más alto en medio del pueblo, y que se haya levantado alguien como nuestro Señor Jesús a querer enseñar cómo cumplir la palabra y cómo hacerla cumplir la ley, porque sabemos que nuestro Señor Jesús no vino a abrogar la ley sino a cumplirla, pero ellos metidos en su religiosidad, creyendo que su cargo era lo mejor que tenían y que era lo que les daba autoridad para poder decirle a una persona si estaba bien, si estaba mal, o si estaba siguiendo la ley o no lo estaba haciendo. Entonces esto les genera ruido a ellos. Pero nuestro Señor Jesús les hace una pregunta también. Bueno, entonces les voy a responder, pero ustedes también respóndanme. ¿El bautismo de Juan de quién era? ¿Venía del cielo o venía de los hombres? O sea, ¿venía por voluntad de Dios o venía por voluntad de Juan, de la gente? Pero ellos justamente en su religiosidad están viendo de que ¿qué les conviene decir? ¿Qué les conviene para que no queden mal enfrente del pueblo? Porque dice, si decimos que es del cielo, pues el Señor Jesús le va a cuestionar, entonces ¿por qué no le creíste? Y si decimos que es de los hombres, nos vamos a echar al pueblo encima, porque el pueblo tiene a Juan por profeta. Entonces se van por la tangente y dicen, no sabemos. Y pues nuestro Señor Jesús también, al ver esta incredulidad, porque también es un pecado de incredulidad, porque no creyeron en que Juan era el que preparaba el camino para nuestro Señor Jesús, y lo que él hacía era algo que venía del cielo, que no venía por voluntad humana, sino que era algo divino. Entonces vemos nuevamente aquí el pecado de incredulidad. ¿Por qué? Porque los fariseos no creyeron en el bautismo de Juan. Entonces ellos eran personas que había una gran incredulidad, y fue lo que cerró su corazón a creer en nuestro Señor Jesús. Y entonces nuestro Señor Jesús ahora ellos les dice, si ustedes no me dicen, pues es porque no tienen fe. Si dicen que el bautismo de Juan es del cielo, entonces ¿por qué no lo creyeron? Y les iba a cuestionar. Entonces nuestro Señor Jesús les habla de una manera muy hermosa, que es por medio de las parábolas. Las parábolas, como recordemos, son enseñanzas que nuestro Señor Jesús utilizaba, en donde utilizaba algo típico, algo popular de esa época para explicar en qué consistía el reino de los cielos. Y nuestro Señor Jesús habla por medio de dos parábolas. La primera es la parábola de los dos hijos y la segunda es la de los labradores malvados. Y quiero que las leamos. Primeramente vamos a leer la parábola de los dos hijos, porque nuestro Señor Jesús se levanta en medio de los fariseos y de todos los que estaban presentes y dicen, ¿pero qué os parece? Ahí en el capítulo 21 de Mateo, seguimos con la lectura, vamos a leer del 28 al 32, que dice así, parábola de los dos hijos. ¿Pero qué os parece? Hablando el Señor Jesús. Un hombre tenía dos hijos, y acercándose el primero le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero.
pero después, arrepentido, fue. Y acercándose el otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste. Nuevamente aquí haciéndole énfasis el Señor Jesús en la incredulidad. Y no le creíste. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Aquí el Señor Jesús no les respondió la pregunta, pero les respondió con una parábola, diciéndoles, ¿qué os parece? Esto es lo que está sucediendo. Ustedes no creyeron en Juan el Bautista, que venía, como dice, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no les creíste, en el versículo 32. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. ¿Cuál es la diferencia? Creer. A Jesús hoy está confrontando la fe. Lo vimos con sus discípulos en la parte de la higuera y ahora está confrontando a los fariseos. La incredulidad es la que está alejando al pueblo de Israel de creer en el Mesías. Y hasta el día de hoy es así. La incredulidad es la que le ha cerrado la puerta al Salvador, al Señor Jesucristo, al Cristo. Es la incredulidad de su pueblo, la de sus discípulos, que ya lo habló con ellos en la higuera, y la de los fariseos que confronta en el templo. Al Señor Jesús hoy está confrontando, crean. ¿Quiénes creyeron en lo que Juan vino a anunciar? Las rameras y los publicanos, y les dice, de cierto os digo que ellos van delante de ustedes en el reino de Dios. Es algo fuerte, porque los fariseos tenían su puesto en lo más alto. Su estatus social, su estatus religioso era lo que los elevaba sobre las demás personas como los publicanos, que eran considerados traidores a su patria, y las rameras, que eran vistas como un simple objeto. Entonces el Señor Jesús les viene y los baja de ese pedestal en donde ellos están. De cierto les digo que las rameras y los publicanos van delante de ustedes en el reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Cuál fue la diferencia? Que ellos sí creyeron en el mensaje de Juan. Esa es la única diferencia. ¿Qué nos diferencia a nosotros de las demás personas? El que hemos creído. Y a veces podemos decir, es que yo llevo muchos años en el Evangelio caminando, yo soy una persona que llevo años. Y llevamos una Biblia vieja, así de que la hemos usado y la hemos traído y la hemos llevado de un lado para otro. En tantos años que hemos estado en la iglesia, en el cristianismo, pero muchas veces, si no creemos, alguna persona que a lo mejor nosotros se nos haga insignificante, pero que tiene fe, va delante de nosotros en el reino de los cielos. Esto es confrontante. Nuestro Señor Jesús confronta la fe de su pueblo, diciéndoles, los que creen van delante de ustedes, aunque te creas el fariseo, aunque te creas que has cumplido la ley y que lo haces de la mejor manera, pero si no tienes fe, es un pecado. ¿Por qué? Porque la incredulidad le cierra la puerta a nuestro Señor Jesús. Hace que Jesús, que nuestro Dios, no obre su voluntad en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no le creemos. Entonces, la incredulidad es un pecado tan peligroso, porque hace que nuestra fe muera. Y la fe es lo que sustenta nuestra vida cristiana. El creer en el Señor Jesús y en su sacrificio es lo que sustenta nuestra fe. Y si no está esta fe que decimos, yo te creo a ti, yo creo en tu palabra, yo creo en tu sacrificio. Si no creemos en eso y creemos en lo que Jesús, en lo que Dios nos habla en su palabra, de sus promesas, de lo que Él hará con nosotros, entonces no tiene ningún sentido. Estamos pecando. ¿Por qué? Porque le decimos, yo no creo en ti. O sea, sí me dices que hay promesas, sí me dices que tienes una vida increíble, una vida de bendición para mí, pero yo voy a hacer mi voluntad. ¿Por qué? Porque como que no te creo. Entonces esa incredulidad le cierra la puerta a nuestro Señor Jesús. Y vamos a leer la segunda parábola que viene en este capítulo 21, que es la parábola de los labradores malvados. Ahí en el capítulo 21, versículo 33 al 46, vamos a leerla. Dice, los labradores malvados. Oíd otra parábola, dice el Señor Jesús. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado y cavó en ella un lagar,
edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto por mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores?, les pregunta nuestro Señor Jesús. Y le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, ¿y es cosa maravillosa a vuestros ojos? Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que creyere, nuevamente aquí está la palabra creer, tener fe, y el que creyere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste lo tenía por profeta. Aquí vemos en esta parábola que se refiere nuestro Señor Jesús a que ellos son aquellos labradores malvados, a los cuales han desechado a los primeros que envió y ahora desechan al Hijo de Dios, que es nuestro Señor Jesús, no creyéndole. ¿Por qué? Porque tienen más su estatus religioso que sobre el creerle a Él, a nuestro Salvador y a nuestro Señor. Y la incredulidad es un pecado de los más peligrosos, como les decía, porque aleja a Dios de nuestra vida y le cierra totalmente la puerta. Aquí vemos que nuestro Señor Jesús se dirige a ellos, al grupo religioso de los fariseos, y ellos al final, cuando dicen que oyendo las parábolas entendían que hablaba de ellos y buscaban cómo echarle mano. ¿Por qué? Porque les había tocado su orgullo, les había tocado lo que para ellos era más valioso, que era su estatus, que era el ser vistos como esas personas que seguían la ley de Dios. Pero la verdad es que la religiosidad es la que hace que cerremos nuestros oídos. Nuestra fe es la que tiene que mostrar que le creemos a Dios. ¿Cómo le creemos a Dios? Si vamos en Santiago 2, sabemos que la fe sin obras es muerta. Entonces nuestras obras son las que van a dar testigo de que si le creemos a Dios o no le creemos. ¿Cómo vamos a demostrar: Señor, yo creo en ti, yo tengo fe en lo que tú me dices en tu palabra, yo creo en tus promesas, yo creo en la palabra que tú me has dado? ¿Cómo lo demostramos? ¿Cómo hacemos que esta fe sea viva? Pues con nuestras acciones. Cuando la gente nos ve, va a saber si realmente nosotros le creemos a Dios, si nosotros tenemos temor de Dios en nuestro diario caminar, en nuestro hablar, en nuestro trabajo. La gente sabe que va a recibir de nosotros una palabra buena, va a recibir misericordia, va a recibir un buen trato. Y en eso van a darse cuenta que nosotros creemos en Dios, o nuestra vida está dando un testimonio de que realmente no le creemos a Dios. Podemos decir: Dios, yo te creo que tú eres mi proveedor, yo creo que tú me darás lo que yo necesito. Pero nuestras acciones hacen de que pongo mi trabajo, pongo mi negocio, pongo mis tratos, mis negocios por encima de la voluntad de Dios. Entonces, nuestra fe tiene que ir acompañado de las obras para demostrar: Señor, yo te creo a ti. Yo creo que tú eres mi Señor, yo creo que eres mi Dios. Y las promesas que tú me dan, yo las creo, Señor. Mi fe, actívala. Yo les llamo al día de hoy a reflexionar en esta palabra, porque Dios, nuestro Señor Jesús, hoy nos confronta nuestra fe, realmente. Nosotros creemos en Él, entonces que nuestra fe sea activa, que demos frutos, que no seamos como esa higuera que el Señor maldijo y se secó, sino que, como vemos en la segunda parábola de los labradores malvados, que dice que en el versículo 43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Nuestra fe debe producir un fruto, nuestra fe debe producir algo visible, algo palpable.
Y eso da testimonio de que nuestra fe está activa y que no está muerta. Una fe muerta no genera ningún fruto. Y nuestro Señor Jesús nos dice, de aquellos que no den este fruto, pues el reino de Dios será quitado de ellos y les será dado a aquellos que sí dan un fruto. Entonces, activemos nuestra fe. ¿Cómo damos testimonio de que le creemos a Dios? Con nuestras acciones. Cuando decimos, voy a congregarme, voy a leer tu palabra, Señor, voy a dar mis diezmos y ofrendas y voy a bendecir a otros. Es algo que se ve, es algo que se palpa. La fe no es solo decir, pues sí, yo creo en Dios, sino que es algo que lo demuestra tu vida completamente. El creerle a Dios, el creerle a nuestro Señor Jesús es algo visible. Mis acciones lo demuestran, se ven en mi familia, se ven en mi trabajo, se ven en mis relaciones, en cómo hablo, en cómo me dirijo, en cómo soy una persona. En eso damos testimonios de que tenemos fe en nuestro Señor. Entonces yo les llamo el día de hoy, hermanos, a que reflexionemos y le pidamos a nuestro Señor Jesús, quita de mí toda incredulidad, quita de mí toda duda, Señor, para que yo pueda vivir lo que tú realmente quieres para mí. Y que mi fe sea activa. El que yo diga, yo creo en ti y tú eres mi Señor, sea algo que se refleje en mi vida, en mi diario caminar. Que la gente al verme digan, esta persona me va a hablar de una buena manera, esta persona se va a dirigir a mí de una manera agradable y me va a gustar entablar una plática con él. Y no es de que cuídate de esta persona porque es chismosa, porque va a hablar mal de ti, porque no va a buscar hacerte tu bien. Entonces debe ser algo visible. La fe activa es algo visible. Y que nuestro Señor Jesús sea glorificado por medio de ella. De decir, yo creo en Dios, pero no solo de palabra. ¿Cuántas personas hemos escuchado decir, yo creo en Dios, yo soy cristiano? Pero sus obras nos dicen totalmente lo contrario. Que sean nuestras obras, nuestra fe viva, la que hable. Y que todo pecado de incredulidad sea quitado. Porque sabemos, la incredulidad le cierra la puerta a la obra de Dios. Pero el creer en Él hace que nuestra vida sea colmada de las bendiciones y veamos maravillas, porque cuando creemos en Dios vemos maravillas. Cuando decimos, Dios, tú tienes el control. Antes de ir al doctor, antes de entrar a una entrevista de trabajo, antes de emprender un negocio, antes de cualquier cosa, de formar una familia, digámosle, Señor, yo creo en ti y que tú tienes lo mejor para mí. Yo te creo principalmente a ti. No son mis habilidades, no son mis fuerzas. Eres tú, Señor, el que va a hacer la obra en mí, y pongo esto en tus manos. Y si se hace, qué bueno, y si no se hace, también, porque es tu voluntad, y yo te creo en que tú harás grandes cosas en mi vida. Y no me desespero, y no busco, entonces voy a, primeramente voy a poner mi confianza en mis habilidades, en mi carrera, en el dinero que tengo en mi cuenta de banco. No, sino que yo tengo mi confianza en ti porque yo creo en ti, y mis acciones son las que lo demuestran. Así que, hermanos, que el pecado de la incredulidad sea quitado el día de hoy de en medio de nosotros, y la religiosidad también. Que no tengamos que, por encima de nosotros que llevamos muchos años en el Evangelio, de que yo soy el maestro, de que yo soy el que ha predicado por muchos años, sino que sea nuestra fe activa. Porque la vida cristiana no es religiosidad, eso es solamente adorno. La vida cristiana es práctica, fe viva, una fe activa, donde digo, creo en Jesús, Él es mi Salvador y lo pongo por obra. Y la gente lo ve, la gente lo palpa, la gente sabe que yo creo en Él, en nuestro Señor Jesucristo, porque mis acciones hablan y son las que dan testimonio de esto. Así que, hermanos, yo los llamo hoy a la reflexión. Pidamos perdón a nuestro Señor Jesús porque hemos tenido incredulidad, porque muchas veces no le hemos creído y hemos confiado más en nuestras habilidades, en nuestra cuenta de banco, en nuestra carrera universitaria. Hemos creído antes en nuestras fuerzas y habilidades que en Él. Entonces, que esta palabra, en este día de confrontación, donde el Señor Jesús confronta la fe de sus discípulos y de los fariseos, también hable a nuestro corazón y nos confronte diciendo, ¿le he creído realmente a Jesús? ¿Mi fe está viva? ¿Mi fe está activa el día de hoy? ¿O ya está muerta? Y es necesario que sea revivida, sea reavivada. Así que nuestra fe sea algo vivo, algo práctico. La vida cristiana es práctica. La vida cristiana no es solamente asistir los domingos a la iglesia. La vida cristiana es vivir día con día, poniendo en práctica todo lo que nuestro Señor nos ha hablado. Así que, hermanos, que toda incredulidad sea quitada de en medio de nosotros y que se haga la voluntad de nuestro Dios, porque le creemos a Él y creemos en su palabra.
y que sea quitada toda religiosidad en medio de nosotros y que la vida cristiana sea práctica, sea activa día con día en medio de nosotros. Bendiciones, hermanos, y meditemos en esta palabra. Muchas gracias.